Hola, muy buenos días. Buenos días. En nombre del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, le damos la más cordial bienvenida al Consejo Nacional Electoral. Gracias. A sus órdenes. Bueno, nosotros veníamos por acá porque tenemos la inquietud de saber cuáles son los requisitos para ser un partido político. Pues. Ok. Las organizaciones con fines políticas son mecanismos de participación de carácter permanente. ¿Qué Sí. quiere decir eso? O sea, cuando les digo que son mecanismos de participación política permanente, es que se constituyen para perdurar en el tiempo. Ajá. ¿Sí? A diferencia de los otros mecanismos, llámese grupos de electores, llámese agrupaciones de ciudadanos, se constituyen, participan y mueren, los partidos políticos pueden perdurar en el tiempo. Ojo, con una serie de condiciones que hay que cumplir. Okay. Por lo menos un partido político, condiciones sine qua non para mantenerse en el tiempo es obtener un resultado electoral de al menos un 1% en el voto lista o al Consejo Legislativo, sea un partido de ámbito regional, o en por lo menos 12 estados si el partido es de ámbito nacional. Los partidos políticos... ¿Y por qué en el voto lista el Consejo? Porque el voto lista es el voto partido. Entiendo ya. ¿Sí? Ajá. Cuando hablamos de un voto nominal, nuestro sistema electoral es un sistema mixto. Nominal y voto lista o proporcional. De hecho, hay una sentencia del TCJ del año 2016 que establece de que el voto lista es el voto partido. Okay. ¿Sí? Se pudiera sobreentender con respecto a esto de que el voto nominal se direcciona más hacia la candidatura, hacia el candidato, que hacia el partido. Entonces, de allí el que se tome el voto lista como tal para la permanencia en el tiempo de un partido, como les digo, nacional o regional, porque esos son los dos ámbitos de actuación de una organización con fines políticos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia de un partido político nacional y un partido político regional, bueno, más allá de la constitución que la vamos a ver ahorita, es el ámbito de actuación. El partido nacional lo puede todo y el partido regional lo puede todo, pero solamente en la circunscripción para la cual fue conformada. Al hablarte de una circunscripción te estoy hablando del estado donde se constituye la organización con fines políticos. Vamos a hacer un ejemplo. En Venezuela, más allá de que ya no existe la elección al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Andino, existe una elección de carácter nacional. Una, que es la elección presidencial. Como es un ámbito nacional, un partido regional no puede postular candidatura a un presidente de la República. Mientras que en la Asamblea Nacional, la elección a la Asamblea Nacional, que todo el mundo pudiese tender a confundirla de una elección de carácter nacional, no es una elección regional con un cargo de ámbito nacional. ¿Por qué? Porque en cualquier estado tú vas a ver circunscripciones en donde se eligen 2, 3, 4, 5 asambleístas o diputados a la Asamblea Nacional. ¿Qué es la representación? Allí, ojo, por supuesto, y constitucionalmente está establecido de que los estados mínimos tienen que tener tres asambleístas o 3 diputados a la Asamblea Nacional. Y luego un porcentaje, un índice poblacional que se realiza ahí, se le suman otras cantidades de cargos. Pero es una elección de carácter regional, ¿verdad? Con ¿cómo te digo? Con un ámbito de actuación del cargo de carácter nacional, porque cuando tú llegas a la Asamblea Nacional, tú vas a legislar por toda la población en general y no por el estado en que fuiste electo. Como les digo, los partidos políticos son o nacionales o regionales. Yo regional puedo postular desde el concejal del municipio más recóndito del estado hasta el gobernador del estado. El partido político nacional lo puede en ese estado y en el resto de los 22 estados adicionales más el distrito capital. Okay. O sea, la diferencia de un partido nacional a un partido nacional es el poder participar postulando candidaturas en todo el ámbito nacional en el carácter de partido nacional, y el regional se circunscribe solamente al estado donde fue constituido. Su deseo de participar, su deseo de constituir una organización con fines políticos, ¿qué ambiciones tienen? ¿Ustedes quieren conformar un partido político nacional o un partido político regional? Si lo creamos regional, nosotros podemos después pasarlo a nacional. De hecho, una vez que se constituya
como regionales, ya usted tiene una inscripción en una entidad. Ok. ¿Sí? La cualidad o las condiciones para inscribir un partido nacional es yo inscribirlo regional en 2 entidades federales. Yo inscribo, para yo hacer un partido político nacional, yo lo inscribo en 12 entidades federales, en mínimo 2 estados. En mínimo 2 estados. Ha habido personas que, bueno, yo lo quiero incluir, yo lo quiero inscribir en 20. Bueno, esa es situación de cada quien. O sea, mínimo pues, 12. El Consejo Nacional Electoral, la norma, la ley establece de que en por lo menos 2 entidades federales. Si tú quieres mostrar músculo político y lo quieres inscribir en 16, en 18, en 20 estados, bueno, chévere, nosotros no te lo vamos a limitar, pero sí te vamos a exigir de que por lo menos sean 2 entidades federales. Mientras que un regional al constituirse solamente me va a consignar recaudos para la entidad en la que se quieren constituir. Y los mismos recaudos para... Los mismos recaudos establecidos en la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Okay. Y los mismos recaudos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya nos toque la fase de inscripción como tal de la consignación de recaudos. Nosotros, acá en el Consejo, la constitución de un partido político o de una organización con fines políticos, como debe ser el nombre, la hemos dividido en 2 fases. Una primera fase, que es la solicitud de un nombre, y la segunda fase, que es la consignación de recaudos y el proceso de constitución en sí de la organización con fines políticos, bien sea nacional o regional. La consignación de nombre o la solicitud de un nombre, solicitud de denominación provisional, ese es el término, esa es la definición exacta. Solicitud de uso de nombre de denominación provisional. ¿Qué es eso? Es la identificación que yo le voy a dar a la organización con fines políticos. O sea, es el nombre que yo le voy a dar. Ese nombre viene acompañado con sus respectivas siglas. Y tal cual, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de registrar un nombre, un registro mercantil. Sí. Usted va al registro mercantil y presenta, mira, yo quiero formalizar la solicitud de inscripción de esta empresa. Aquí están mis nombres. Ellos evalúan, chequean y le dicen si sí o si no, el nombre es aprobado o no. Acá nosotros hemos querido hacerlo al revés, porque esto conlleva tiempo. Sí, porque no es nada más solicitar el nombre y automáticamente, como muchos creen, de que yo solicito el nombre y ya mañana me lo aprueban y yo, no. Esto tiene una fase de evaluación, de valoración, de decisión y de publicación. Y es el Consejo Nacional Electoral. O sea, son los 5 rectores en directorio que aprueban el uso o no de un nombre para constituir una organización con fines políticos. Y como esto lleva su tiempo desde el mismo momento en que yo lo consigno la solicitud a que se decida, nosotros hemos querido, y esto lo hacemos extensible a todas las oficinas regionales, de que antes de realizar la solicitud como tal, nos presenten una serie de nombres con la cual ellos quieren identificar a su futura organización con fines políticos. Y es para que no pase lo que pasa en el registro, que te lo devuelvo y bueno, y tú lo vuelves a consignar. Aquí no, porque aquí el lapso de tiempo de espera puede ser muy largo y pudiésemos ocasionar el desgano, la decepción, la apatía de parte de los promotores. Entonces, ¿qué sugerimos, qué exhortamos nosotros? Que antes de que hagan una solicitud, a través de este formato, asistas a nuestras oficinas, en cualquiera de las oficinas regionales electorales, dependiendo del estado en el cual tú quieras constituir tu partido, o en la sede del Consejo Nacional, y aquí te vamos a atender con todo gusto, y te vamos a recibir el cúmulo de nombres que tú quieres, que se identifique la organización. Y sin garantías de decirte que se te apruebe o no, nosotros valoramos con nuestra base de datos y te decimos que el nombre pueden ser otorgables o no. Pero que no se malentienda de que tú vas a colocar lo que yo quiera, no. Tú de tu lista de nombres tú me lo pasas y yo te digo cuál se puede otorgar o no, o cuál puedes sugerir o solicitar, porque no choca con denominaciones
que antes que la tuya ya están consignadas en la base de datos o que pertenecen a nombres ya de organizaciones con fines políticas netamente constituidas, pues. ¿Dónde consigo yo esa planilla? En cualquier sede de las oficinas regionales, en la Oficina Nacional de Participación Política o en la página web están colocados los formatos de solicitud de denominaciones para constituir partidos o nacionales o regionales, de acuerdo a la intención que ustedes tengan en participar. Ahí van a conseguir esa planilla. Ya, hablando del tema de la solicitud de denominación. ¿Quiénes pueden realizar una solicitud de denominación? Ciudadanos venezolanos, ¿sí? Sin ningún tipo de inhabilitación política, Ok. ¿sí? Inscritos en el registro electoral. Ciudadanos venezolanos electores y con todos sus derechos políticos activos, ¿sí? Si yo quiero conformar un partido político nacional, ¿sí? No me importa dónde estén inscritos, pero necesariamente estén inscritos en el registro electoral. ¿Cómo? Pero ¿cómo que no necesariamente no te interesa dónde estén inscritos? Puede estar inscrito en Miranda, puede estar inscrito en Distrito Capital, puede estar inscrito en Monagas, puede estar inscrito en Falcón, porque tu solicitud es de ámbito nacional. En el caso suyo, si ustedes quieren constituir un partido político de carácter regional, estos 5 ciudadanos electores que a partir del momento en que hagan la solicitud se convierten en promotores de esta solicitud, tienen que necesariamente estar inscritos en la entidad federal en donde quieren constituir la organización con fines políticos. Ok, pero, por ejemplo, yo quiero constituir un partido político en Distrito Capital. Pero yo vivo en Chacao. El Distrito Capital se conforma por un solo municipio. Pero no es la Gran Caracas, pues. El Distrito Capital se conforma por un municipio, Que es que Libertador. es el municipio Libertador. Si yo no estoy inscrito en una de las 23 parroquias que conforman el municipio Libertador, yo no puedo constituir un partido político en Distrito Capital. Efectivamente, existe un área metropolitana conformada por el municipio del Distrito Capital y 4 municipios del estado Miranda, Chacao, Sucre, Latillo, Baruta. Pero yo no estoy conformando un partido político de carácter metropolitano, porque los ámbitos de actuación del partido político son nacionales o regionales. Si yo no quiero hacer regional en Miranda, tengo que estar inscrito en alguno de los 21 municipios que conforman el estado Miranda. Si lo quiero conformar regional en Distrito Capital, tengo que estar inscrito en cualquiera de las 23 parroquias que conforman el municipio único del Distrito Capital, que es el municipio Libertador. De aquí la duda, si estoy en Chacao, ¿puedo conformar un partido político en Distrito Capital? No, porque estás inscrito en el registro electoral de una entidad totalmente distinta al estado donde tú quieres constituir el partido político. Una vez que se realiza la escogencia de los nombres, ustedes proceden a llenar esta solicitud. ¿Sí? 5 promotores inscritos en el registro electoral, sin ningún tipo de cuestionamiento político, realizan la solicitud. ¿En dónde me voy a inscribir? En Distrito Capital. Condición sine qua non de que cada uno de estos promotores esté inscrito en el Distrito Capital. Al igual que el registro, hacemos una solicitud de un nombre principal, que es el nombre que a mí me apetece, el nombre que a mí me gusta, que me aprueben para identificar a la organización con fines políticos con sus respectivas siglas, y 2 alternativas de nombre adicionales. ¿Por qué? Porque si el primer nombre por alguna circunstancia no llega a pasar, se tienen 2 alternativas de nombre más para escoger. Los datos contenidos en este formato son importantes todos. Bueno, pero es que, ¿para qué yo llenar la dirección? La dirección para futuras correspondencias. Un correo electrónico para hacer expedita o más fluida la comunicación entre promotores y el Consejo Nacional Electoral. Números de teléfono. Y la huella dactilar de cada uno de ellos. Este es
el formato para realizar la solicitud. Luego que se hace la solicitud, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral la recibe y es la Oficina Nacional de Participación Política, órgano adscrito o una dependencia adscrita a la Comisión de Participación Política, quien se encarga de hacer la revisión tanto técnica como legal, porque existen criterios para aprobar o no aprobar, o por lo menos en el caso de la Oficina Nacional de Participación Política, recomendar la aprobación o no de un nombre. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo para acá, ¿sí? Y se estableció en el reglamento parcial de la ley de partidos políticos, de que, no sé, criterios para validar un nombre, pues. El uso de nombre de personas o lo que derive de ellas, ¿sí? De hecho, en estos días teníamos por allí una solicitud que llegó, un amigo que vino, y mira, Juan Pérez para rato. Esa era la solicitud del nombre que quería, Juan Pérez para rato. Wow, de hecho, si ustedes analizan simple el hecho del nombre, tú dices, wow, pero ¿qué cualidad tiene para identificar una organización con fines políticos Juan Pérez para rato? Suena más a un eslogan que a un nombre, ¿verdad? O sea, y a un nombre que puede identificar en un futuro una organización con fines políticos. Wow, o sea, se pierde el sentido de pertenencia, o sea, se pierde el sentido. Ese es como cuando ustedes quieran montar un registro mercantil para montar una panadería, ¿sí? Y coloquen venta de repuestos. O sea, se supone 2000. que tiene que tener una No, relación. pero si yo quiero conformar un partido político, lo más sensato es que yo tengo que colocarle un nombre que haga vínculo, que haga relación Con el con movimiento. con el objeto de la empresa, de la compañía que estoy conformando. En este caso, o sea, tiene que tener relación con la organización con fines políticos que yo estoy queriendo constituir. El uso de fecha. Nombres que contengan o que tengan un alto contenido religioso, ojo, que denigren, ¿sí? De hecho, nosotros hemos querido ayudar un poquito más allá de que no estén en los criterios para validar o no. El uso exclusivo del nombre, o que sea limitante o que sea excluyente, me refiero a Partido de los Jóvenes de Venezuela. Wow, en ese momento yo estoy siendo excluyente porque es el partido de los jóvenes. Pudiera sobreentenderse de que un adulto contemporáneo, un adulto mayor no puede pertenecer a ese partido porque es el partido de los jóvenes, o es el partido de las amas de casa de Venezuela. Wow, cuando nosotros mismos como promotores de una solicitud estamos limitando la participación ya con el nombre de la organización, imaginen ustedes qué puedo esperar yo en el crecimiento de esa organización cuando yo mismo estoy limitando la participación dentro de la organización. Toda esa serie de elementos se valoran, se le recomiendan a través de la COPAFI al directorio, y el directorio en sesión, los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral evalúan todas las solicitudes y aprueban o niegan las distintas solicitudes que se hayan recibido. Ojo, pero yo voy a meter 2 o 3 solicitudes por si acaso una no me pasa. No. Con la instauración o con la implementación del reglamento parcial de la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones en cuanto a inscripción, renovación, cancelación y todos los actos registrables de los partidos políticos, llevamos a que mientras tú tengas una solicitud pendiente o mientras tú tengas un partido activo, no se te puede permitir el hecho de solicitar una nueva solicitud. Porque vamos a estar claros, mantener un partido político no es fácil, mucho menos tener 3 o 4. ¿Sí? Entonces, en esta primera fase, solicito el nombre, consigno ante el consejo valora, el consejo decide,
el Consejo publica. El Consejo publica. ¿Y por qué es tan importante la publicación? Porque a partir de ese momento van a empezar a correr los lapsos, 60 días continuos o 90 días continuos, 60 si es en el caso de una solicitud de denominación regional, o 90 si es una solicitud de denominación para constituir un partido político de ámbito nacional. ¿Y para qué son esos 60 y esos 90 días? Para consignar los recaudos que vamos a ver en la unidad, en la segunda fase, cuando nos toque ya la constitución de los partidos políticos. O sea, que cuando uno entre, o sea, ¿cómo se hace, pues? Nosotros, anteriormente, agarramos y publicamos en Gaceta, pero pudiera ser que la Gaceta subiera 20 días o 30 días después de la resolución donde se aprobaba el nombre. Entonces, en vez de darle 60 o 90 días, le estaba dando o 90 o 120, porque esos 30 días de gracia para la publicación corrían a favor de los promotores en cuanto a tiempo. Bueno, de hecho, vamos ahora a hacerlo a la publicación personalísima. Resulta que los promotores se nos escondían, no nos recibían la llamada, y mientras no se publicaba o mientras no se notificaba, no corrían los lapsos para la consignación. Para darle un corto a esa situación y para darle cumplimiento a una de las sentencias que la van a ver en el marco jurídico o normativo, de que no existe registro de doble militancia en Venezuela. Para nosotros poder, y eso lo vamos a explicar cuando estemos consignando o cuando estemos en la fase ya de consignación de recaudo para la Constitución, para darle un lapso igual a todos, ¿sí? Para que todos iniciaran en el mismo momento, utilizamos la página web del Consejo. Todas las denominaciones que hayan sido aprobadas las publicamos en la página web, y a partir de ese momento, certificado con fecha, con hora de publicación, nosotros colocamos nuestro cartelito. Mira, a partir de este momento se publican las denominaciones aprobadas para que empiecen a correr los lapsos de 60 o de 90 días. Y a partir de ese momento empiezan a correr los lapsos a todos. Pero existe una condición. Como el registro de doble militancia influye en la recolección de manifestaciones de voluntad, y el reglamento establece que la última firma es la que vale, nosotros publicamos, por decirte, por un ejemplo, publicamos hoy las denominaciones nacionales, las solicitudes de denominaciones nacionales aprobadas, y en 30 días publicamos las solicitudes de denominaciones regionales aprobadas. Cosa de que estos 30 días más 60 me dan los 90 que tienen las nacionales, y todas van a finalizar su consignación en el mismo momento. Pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos en la fase de consignación de recaudo. Okay. En esta primera fase de denominaciones, me imagino que le quedarán a ustedes algún tipo de inquietudes, y es bueno que las compartamos a ver si podemos aclararlas, pues. Sí, por ejemplo, mi cédula está vencida, yo pudiera estar... Ningún tipo de problema. Ok, únicamente... Sí, ningún tipo de problema. Ok, perfecto. Lo único que sí es que esa cédula tiene que tener una vez delante, ¿cierto? Por supuesto. Dijiste que extranjero no podía... Exactamente, venezolano, y creo que es el artículo 3 de la ley de partidos políticos, a la cual les exhorta a ustedes y a todo el público que nos ve y que nos oye, que se pasen y se den una lecturita por toda esa serie del marco jurídico que estamos estableciendo allí para la constitución de los partidos políticos. Tenemos que tener claro algo. Una sentencia, creo, si mal no recuerdo, la número 1 de la Sala Constitucional del TCJ en el año 2016, 5 de enero, si mal no recuerdo. De todas maneras, los exhorto a ustedes y a todo el público que nos ve y escucha. Les recomiendo que lo ubiquen. Dentro de todo, va a aparecer dentro del marco jurídico de la constitución de los partidos políticos. Establecía de que
se eliminaba el registro o la doble militancia en el país. O sea, un elector, un ciudadano venezolano, elector, pasaba a formar parte de uno y solo una organización con fines políticos. Con esto es de que me inscribo en una y no puedo inscribirme en otra. Y esto se lo hago en evaluación porque dentro de los recaudos para la constitución de un partido político viene el 0,5% de las manifestaciones de voluntad. Eso es electores que en este momento ya no apoyan, sino que se inscriben en la organización con fines políticos. Ese 0,5% en el caso de ustedes como regionales, la van a recabar en la entidad donde ustedes quieren constituirse como organización con fines políticos. Ah, pero ¿de dónde yo ubico ese 0,5%? Del registro electoral. O sea, el 0,5% de los electores inscritos en el registro electoral para la entidad federal donde ustedes quieren constituir la organización con fines políticos, les van a firmar en una planilla que establece el Consejo Nacional Electoral en apoyo a la inscripción de esa organización. Pero ya no como un adherente, ya como un inscrito en esa organización. Como un militante. Como un inscrito en esa organización. ¿Qué quiero decir con esto? Es uno de los recaudos establecidos en la ley de partidos políticos para la constitución de un partido político, además del acta constitutiva, de los estatutos, de las autoridades, del programa de acción, de la declaración de principios. Y no se crean que se lo estoy diciendo muy rápidamente o muy sumeramente, sino que nosotros al final les hacemos entrega de estos trípticos y estos dípticos en donde definimos cada uno de los mecanismos, de cada uno de los recaudos para la constitución de las organizaciones con fines políticos y esgrimimos a muy grandes rasgos qué debe contener cada uno de ellos, entendiéndose de que no van a escribir lo que nosotros queremos que escriban, no. Estos son parámetros constitucionales que debe contener tanto los estatutos como la acta constitutiva, como la declaración de principios, para darle ese toque de legalidad a los recaudos que yo estoy consignando. Además de esto, de los símbolos y colores, está el 0,5% de las manifestaciones de voluntad de los inscritos para la constitución de esa organización con fines políticos. Más allá, o extendiéndonos más en la sentencia 1 del 5 de enero del 2016, también establecía con la no doble militancia para nosotros saber cuál era, porque se va a dar el caso de que exista un elector que firme para constituir, queriendo constituir tu partido, pero mañana llega él, que es mi cuñado, y firmé por él, y mañana le llega a la novia, o pasado mañana le llega a la novia, y también firmó por ella, y pónganse que el día 4 le llegue también la mamá, pidiéndole que le firmen apoyo para la constitución del partido político. Ojo, tenemos un elector firmando en 4 listas. ¿Tenemos que anularlo? Yo no lo anulo, el Consejo no lo anula. Para eso, tomamos previsiones y el último que llegue, porque así lo establece el reglamento parcial de la ley de partidos políticos, de que la última firma que llegue, la última firma que sea consignada ante el Consejo Nacional Electoral, es la que va a tener validez. ¿Me entiendes? Puede ser que la última firma que él haya otorgado sea la primera que llegue ante el Consejo. Pero yo no la voy a validar porque yo voy a validar es la última nómina que se consignó ante el Consejo donde aparezca esa firma. Por supuesto, según la fecha de consignación. Por supuesto. ¡Wow! Pero ¿y cómo hacemos si ante el Consejo pueden llegar todos a un mismo momento, en la última fecha, por este tipo de situaciones? Bueno, nosotros allí determinamos fecha, hora, minuto y prácticamente hasta segundo para poder determinar el orden de quién fue el último que llegó y cuál fue el primero que llegó. Porque dentro de la revisión de los recaudos, cuando hacemos la revisión, nosotros tenemos que ver cuántas firmas, en el caso de las nóminas de manifestaciones de voluntad, cuántas firmas están duplicadas. Duplicadas quiere decir,
Yo firmé por 4 personas en 4 nóminas distintas. Ah, bueno, yo tengo que determinar y darle la validez a esa firma una sola vez en una de esas 4 nóminas. Ah, ¿en cuál va a prevalecer? En la que llegó de último. Ah, y en el caso de ser nacional, ¿Cómo No, funciona el tanto 0,5? No, tanto nacionales como regionales. En el caso de los nacionales, además de los recaudos que les estoy diciendo aquí, las manifestaciones de voluntad, los promotores de una solicitud nacional van a consignar todos estos recaudos para 2 entidades federales. O sea, según el red de cada una de esas 2 entidades. Efectivamente, ojo, declaración de principio, programa de acción, todo eso similar, pero con la variación de que las nóminas se van a corresponder al 0,5% de las 2 entidades que ellos están queriendo o consignando con la finalidad de constituir la organización con fines políticos, en este caso de ámbito nacional. ok. Perfecto. Todo eso lo recibimos, todo eso lo valoramos, evaluamos. ¿Por qué? Porque en el último día puede ser que tú no te dio oportunidad de consignar la totalidad de las manifestaciones de voluntad. O en algún elemento o en alguno de los recaudos, estatutos, declaración de principios, programas de acción, en alguno de ellos omitiste alguno de los consideraciones que nosotros te hacemos acá. Entonces, como acto administrativo como tal, Hay un bajo su reparo, presentación, bajo su valoración, también hay un derecho al reparo. Ok. ¿Sí? En el trámite de 5 minutos, en el trámite de los próximos 5 días hábiles, haciendo la valoración de todos los recaudos de todas las solicitudes, nosotros elaboramos nuestro respectivo informe con los reparos si los hubiese, informamos dentro de ese comunicado las adolescencias, o sea, en qué te equivocaste o qué omitiste, o la cantidad de manifestaciones de voluntad que te están haciendo falta, ¿verdad? Publicamos los reparos. ¿Pero por qué los publicamos? Porque como existen manifestaciones de voluntad faltantes o no existen la totalidad de las manifestaciones de voluntad, ellos van a consignar el restante de esas manifestaciones de voluntad. Pero igualito yo tengo que hacer la valoración, porque se puede seguir repitiendo el hecho de que yo aparezca firmando en 4 o 5 nóminas. Entonces, todo eso, para que todos tengan el mismo punto de partida y el mismo punto de llegada, yo tengo que publicar todos los reparos, si los hubiese, de todas las solicitudes, si las hubiese, en el mismo momento para que todas finalicen en los 5 días hábiles, en los 10 días hábiles, en los tantos días que establezca el Consejo para la consignación, todos consignen en el mismo momento. Si de la valoración, si de la revisión que se les realizara a los recaudos consignados no existiera ningún tipo de reparo, el Consejo Nacional Electoral le extiende a los promotores de la solicitud y publicamos en la página web un aviso oficial en donde le indicamos al mundo entero de que estas personas quieren constituir esta organización con fines políticos. ¿Por qué? Porque eso tiene un lapso, para empezar, de 30 días para toda aquella persona interesada que se sienta afectada por la decisión que se está tomando, pueda impugnar. Okay. Al cabo de esos 30 días, nosotros nos tomamos para sí la fase de revisión de las manifestaciones de voluntad. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, yo tengo que determinar de que efectivamente la firma que está allí está en el registro electoral y está el registro electoral de la entidad que él me está diciendo. ¿Por qué? Porque hay personas que pasan en tránsito en una ciudad, puede ser que esa persona la haya captado yo, ayúdame, te firmó, y resulta que estaba en el terminal de la bandera en Caracas, pero la persona vota en Monagas. Entonces, esa revisión la hacemos nosotros. Y como una revisión de un acto administrativo, de existir alguna deficiencia en cuanto a cantidad de manifestaciones de voluntad, hacemos nuestro informe, le indicamos a los promotores que existe un reparo por manifestaciones de voluntad y va a ser el mismo procedimiento todo un espacio de tiempo para que tú consignes nuevamente el reparo de esas manifestaciones de voluntad, nosotros las revisamos
y si no tienen ningún tipo de problema, pasamos a la fase de validación de esas manifestaciones de voluntad. Okay. ¿Cómo funciona eso? La fase de validación de manifestaciones de voluntad es la ratificación de lo que tú me estás diciendo. Si tú me traes a mí y me das una nómina y me dices que estas personas se interesaron en firmar por la constitución de nuestro partido, yo quiero que esa persona efectivamente, de manera presencial, ratifique el querer pertenecer a esa organización con fines políticos. Su deseo. Exactamente, el Consejo establece los puntos en toda la geografía nacional, distribuye las máquinas y le dice a cada uno de los promotores, epa, en tantos días lleva parte, un extracto, un porcentaje de esa nómina al lugar que te indicamos y que esas personas manifiesten de manera presencial o ratifiquen de manera presencial el deseo de pertenecer o el deseo de constituir a esa organización con fines políticos. Eso a grandes rasgos es la valoración y la evaluación que se le hace a estos recaudos. Recuerden, 30 y 60 y 90 días para la consignación. Si quieren conformar un partido regional van a tener 60 y si quieren conformar un partido nacional van a tener 90. 90 para consignar los recaudos en 12 estados o 60 para consignar los recaudos en el estado donde se quieren constituir. La única forma de que esos 60 se conviertan en 61 o en 62 es que el tope caiga un sábado o un domingo donde la administración no presenta servicio o un día feriado en donde la administración no preste servicio. Okay. ¿Sí? Hay una pregunta muy importante que ustedes no me han hecho, que es ¿en qué momento yo puedo solicitar la constitución de un partido político? El Consejo Nacional Electoral, a través de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, establece en los 2 primeros meses del año el lapso para la constitución de organizaciones con fines políticos. Yo pensé que era todo el año. De hecho, tradicionalmente ha sido así, pero como existen una serie de elementos que involucran desarrollo técnico, para yo poder realizar un proceso de validación de manifestaciones de voluntad, tengo que trasladar máquinas, operadores, funcionarios del Plan República para el resguardo, de toda esa serie de cosas. Entonces, si yo lo abriera todo el año, tuviese proceso de constitución todo el año. Y eso le involucra un gasto adicional dentro de los recursos del Consejo Nacional Electoral, porque tengo que tener esos operadores y esas máquinas todo el año. Mientras yo programo, yo cierro aquí, yo evalúo aquí, yo apruebo aquí y ustedes me validan aquí. O sea, no tengo que tener durante todo el año operadores y máquinas en la calle, sino durante este espacio de tiempo, porque todos van a cumplir en este lapso de tiempo con el proceso de validación y en términos generales con el proceso de constitución de una organización con fines políticos. Una vez constituido, porque revisado los recaudos, realizado el proceso de verificación de manifestaciones de voluntad, realizado el proceso de validación de manifestaciones de voluntad, cumplido todos los extremos, se recomienda la Comisión de Participación Política, a través de la Oficina Nacional de Participación Política, eleva para la decisión de los rectores la aprobación o no de la organización con fines políticos X, Y o Z. A partir del momento en que salga publicada la decisión de aprobación de la constitución de esta organización con fines políticos, ella empieza a adoptar cualidad jurídica, ¿verdad?, como organización con fines políticos, y de allí a transitar en todos los procesos electorales que tengan a bien realizar. Existen una serie de actuaciones de las organizaciones con fines políticos. Ojo, tiene un carácter permanente, sí, pero ojo, existen condiciones. Si yo no logro el 1% en una elección, voto lista al Consejo Legislativo, si es regional, o en la Asamblea Nacional, si es nacional, en el voto lista dentro de la Asamblea Nacional en cada uno de los estados, en un número no menor de, si yo constituyo en 12, el número para renovar debería ser 12. Yo tengo que obtener al menos el 1% en 12 entidades en la elección voto lista a la Asamblea Nacional para mantener
mi estatus como partido, y en el caso, si fuese un regional, en el voto lista al Consejo Legislativo, obtener al menos el 1% para mantener mi vigencia como partido político. Porque si no, necesariamente tengo que ir a renovar. Y a renovar es un proceso de recolección de manifestaciones de voluntad, volverlos a presentar, volver a validar. O sea, el mismo proceso que hacemos nosotros en inscripción, pero solamente ya con las manifestaciones de voluntad y con la renovación de autoridades. O un proceso duro. Entonces, yo les conmino de que efectivamente, primero y principal, porque la génesis o la fundamentación para la constitución de un partido político es la participación electoral. ¿Sí? Entonces, usted se imagina el esfuerzo que ustedes hacen para constituir un partido y no participe en el voto lista del Consejo Legislativo. Ah, bueno, ya tú sabes que ese partido a juro va a renovar, y si no logra la renovación, necesariamente se cancela, se inicia el proceso de cancelación. Existen, así como existe la renovación, la cancelación, los partidos se pueden fusionar. ¿Cómo? Explícame eso. Yo les decía, para yo inscribir un partido regional, un partido nacional, tengo que inscribirlo regionalmente en 2 entidades, ¿verdad? Pero puede existir de que existan 12 organizaciones regionales en distintos estados que se quieran fusionar para hacer un partido nacional. Wow, pero ¿y cómo es eso? Si mi inscripción es regional como partido nacional, sí, porque yo inscribo en 2 entidades de manera regional, y después el Consejo lo que hace es automáticamente convertirme en un nacional porque estoy cumpliendo con la condición establecida en la ley. Ah, pero si yo tengo 12 regionales netamente constituidos, pues es otra cosa. O sea, activo, sin deuda. Ah, yo me puedo, Vicente, en el estado Apure, Uber, en el estado Amazonas, y los otros 10, 11 compañeros, nos acordamos, establecemos una asamblea, creamos una directriz ampliada, nos fusionamos y creamos un partido nacional. Ah, ¿que cómo se va a llamar el partido? Ah, bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque puede adoptar el nombre de cualquiera de nosotros o pudiera solicitar al Consejo Nacional Electoral que se le otorgue un nombre a esa organización. Ah, no, pero es que el mío suena bonito. Sí, pero hay que tener siempre claro algo. De que si mi partido suena bonito, pero hace mención a la entidad federal en la cual estoy constituido, ya aquí yo no solamente voy a actuar en esta entidad, sino que voy a actuar a nivel nacional. Entonces el nombre tiene que ir consono con el ámbito de actuación en la cual yo estoy participando o en la que quiero participar. Sí, existe la pregunta que tú decías, pero si yo soy regional y quiero pasar a nacional, ah, bueno, chévere, yo me puedo inscribir. Yo estoy en Miranda, por ponerte un ejemplo. Me inscribo en 11 entidades federales adicionales y le solicito al Consejo que me convierta en un partido nacional. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con las exigencias que me establece la ley. Pues entonces, no sé qué otra pregunta tengan ustedes. A grandes rasgos, pues esta es la fase de constitución de las organizaciones con fines políticos, o lo que coloquialmente se llamaban, los partidos políticos, pues. De antemano, les reitero las gracias por su asistencia. Espero que sigan con esa motivación y ese interés en participar, porque es la vía para resolver conflictos. Muchas gracias, hermano. Bueno, sí, de verdad agradecido por la explicación, y bueno, ya veremos entonces qué. Perfecto, muchas gracias a ustedes.